Bienvenidos a Clave Estelar. Hoy vamos a mirar hacia el cielo, pero no para admirarlo, sino para cuestionarlo. Entre finales de 2024 y mediados de 2025, la constelación Starlink realizó más de 140.000 maniobras para evitar colisiones en órbita. Una cifra que, por sí sola, ya parece descomunal. Pero lo que realmente inquieta no es el número, sino el silencio que lo rodea. ¿Qué están esquivando realmente allá arriba? ¿Por qué algunas empresas de rastreo orbital dejaron de responder cuando se les pidió confirmar ciertos encuentros cercanos? ¿Y por qué, justo después de un incidente con un satélite chino, SpaceX lanzó su propio sistema de rastreo, asegurando que ve más que el gobierno? Antes de continuar, apóyanos con un like. Suscríbete al canal para no perderte los próximos análisis. Y al final, cuéntanos en los comentarios qué dato te pareció más impactante. Porque hoy vamos a explorar una posibilidad incómoda, que el cielo ya no sea tan transparente como creemos. En la órbita baja terrestre, a unos 500 kilómetros sobre nuestras cabezas, se libra una coreografía invisible. Miles de satélites se desplazan a más de 27.000 kilómetros por hora. No hay frenos, no hay semáforos, solo cálculos, predicciones y confianza. Starlink, el proyecto de Internet satelital de SpaceX, se ha convertido en la constelación más grande jamás construida. Para enero de 2026, rozaba los 9.400 satélites activos, una red que envuelve el planeta como una telaraña luminosa. Pero algo cambió. En apenas 6 meses, la empresa ejecutó más de 140.000 maniobras evasivas, un incremento cercano al 200% respecto al periodo anterior. Y cada maniobra no es un simple ajuste. Implica consumo de combustible, reducción de vida útil y alteración temporal de su trayectoria prevista. Cuando un satélite cambia su órbita, introduce incertidumbre. Y en un entorno donde cada operador depende de saber exactamente dónde estará cada objeto, la incertidumbre es riesgo. La explicación oficial fue clara: basura espacial, restos de antiguos satélites, fragmentos generados por pruebas antisatélite, como la realizada por China en 2007. Según datos públicos de la Fuerza Espacial Estadounidense, se rastrean alrededor de 35.000 objetos mayores a 10 centímetros. El problema es que esa cifra no se disparó en un 200% en medio año. Entonces, SpaceX ofreció otra explicación. Endurecieron su umbral de riesgo. Ahora evitan cualquier objeto cuya probabilidad de colisión sea de 1 en 1.000.000, 100 veces más estricta que el estándar de la industria. Eso justificaría un aumento, pero no uno tan desproporcionado. El 9 de diciembre de 2025 ocurrió algo que añadió tensión al escenario. SpaceX denunció públicamente que un satélite chino pasó a apenas 200 metros de uno de sus satélites Starlink, un acercamiento extremadamente cercano en términos orbitales. La empresa expresó su molestia por la falta de coordinación. Sin embargo, cuando periodistas consultaron a compañías privadas de rastreo orbital capaces de detectar objetos del tamaño de una pelota, las respuestas fueron evasivas. No confirmaron, no negaron, simplemente guardaron silencio. Ese silencio coincidió con un detalle poco comentado. En el mismo mes, una de esas empresas obtuvo un contrato gubernamental para monitoreo de naves adversarias. Es decir, su información alimenta ahora sistemas vinculados a inteligencia militar. En órbita, conviven satélites comerciales, científicos y militares. Algunos de estos últimos no figuran en catálogos públicos completos. Otros no transmiten datos precisos en tiempo real. Y hay ventanas específicas, como las primeras 48 horas tras el lanzamiento, en las que un satélite puede desplazarse antes de estabilizar su posición final. En ese margen es posible la ambigüedad. Además, existe un factor técnico que rara vez se menciona en el debate público: la latencia en la actualización de datos orbitales. Los catálogos abiertos no siempre reflejan en tiempo real las microvariaciones que puede ejecutar un satélite moderno equipado con propulsión eléctrica. En cuestión de minutos, una nave puede alterar ligeramente su plano orbital, modificando el punto exacto donde cruzará con otra trayectoria horas después. En un entorno saturado, esa mínima variación puede transformar una predicción segura en una alerta crítica. También debemos considerar el fenómeno conocido como conjunciones en cascada.
Cuando una constelación masiva como Starlink realiza una maniobra preventiva, ese movimiento puede generar nuevas predicciones de proximidad con otros satélites cercanos, obligando a recalcular trayectorias en cadena. No se trata solo de evitar un objeto puntual, es reajustar un enjambre completo que viaja en formación dinámica alrededor del planeta. Otro elemento relevante es el aumento de satélites con capacidad de maniobra autónoma. Gracias a la inteligencia artificial embarcada, algunas plataformas pueden ejecutar correcciones sin intervención humana directa. Esto introduce un nuevo nivel de complejidad. Decisiones automatizadas interactuando con otras decisiones automatizadas a velocidades donde el margen de reacción humana es prácticamente inexistente. En ese escenario, los algoritmos compiten por espacio orbital. A esto se suma la proliferación de misiones de inspección y servicio en órbita. Empresas y agencias están desarrollando satélites capaces de acercarse a otros para repararlos, repostar combustible o incluso retirarlos. Estas operaciones de proximidad, aunque legales y en muchos casos necesarias, implican trayectorias no lineales, cambios de velocidad y aproximaciones que pueden parecer impredecibles para sistemas externos que no tienen acceso completo al plan de misión. La densidad orbital tampoco es homogénea. Existen capas preferidas, altitudes específicas donde el equilibrio entre cobertura, latencia y vida útil resulta óptimo. Justamente esas franjas, entre 450 y 600 kilómetros, son las más codiciadas. Es como si todas las aerolíneas del mundo decidieran volar a la misma altitud porque es la más eficiente. El resultado no es solo más tráfico, sino mayor probabilidad estadística de encuentros cercanos. Además, la actividad solar juega un papel silencioso pero determinante. Durante periodos de mayor actividad, la atmósfera superior se expande ligeramente, aumentando el arrastre sobre los satélites en órbita baja. Esto altera gradualmente sus trayectorias y obliga a realizar ajustes para mantener la altitud deseada. En ciclos solares intensos, las predicciones pueden variar más de lo habitual, incrementando la necesidad de correcciones preventivas. Existe también el desafío de los objetos no catalogados de pequeño tamaño. Fragmentos menores a 10 centímetros no siempre pueden ser rastreados con precisión constante, pero a velocidades orbitales, incluso un tornillo puede liberar energía equivalente a la de una explosión. Aunque no aparezcan en estadísticas oficiales, los modelos probabilísticos deben contemplarlos, lo que puede activar maniobras por precaución extrema. Por otra parte, la competencia estratégica entre potencias espaciales ha incentivado pruebas de tecnologías antisatélite no cinéticas, como interferencias electrónicas o maniobras de aproximación disuasiva. Aunque estas acciones no siempre se anuncian, su mera posibilidad obliga a operadores comerciales a mantener márgenes de seguridad más amplios. La incertidumbre estratégica se traduce en combustible quemado. Finalmente, debemos entender que el concepto tradicional de basura espacial está evolucionando. Hoy no solo hablamos de restos inertes, sino de plataformas activas que pueden cambiar de órbita sin previo aviso público. La frontera entre objeto pasivo y actor dinámico se ha difuminado, y en esa ambigüedad cada cálculo se vuelve más conservador, cada umbral más estricto, cada maniobra más frecuente. Todo esto configura un escenario donde el aumento de maniobras no es simplemente una anomalía estadística, sino el síntoma de una transformación estructural del entorno orbital. Una transición hacia un espacio más automatizado, más competitivo y más sensible a cualquier variación mínima en trayectoria. Y en ese nuevo ecosistema, la vigilancia constante deja de ser opcional para convertirse en cuestión de supervivencia orbital. Imagina conducir en una autopista nocturna, donde algunos vehículos no encienden sus luces. Sabes que están ahí, pero no sabes exactamente dónde ni hacia dónde girarán. Así se siente hoy la órbita baja. Existen constelaciones clasificadas vinculadas a contratos con agencias de inteligencia, satélites de observación que no divulgan plenamente sus parámetros orbitales, plataformas experimentales capaces de realizar maniobras de proximidad.
Algunas misiones militares, como vehículos espaciales reutilizables no tripulados, tienen trayectorias que no siempre se actualizan públicamente. No es ilegal, es estratégico. El marco regulatorio internacional, supervisado por organismos como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, exige registros de posición y frecuencia, pero las excepciones militares crean zonas grises. Y en esa zona gris se cruzan intereses comerciales, estratégicos y geopolíticos. Si un satélite clasificado se aproxima a uno comercial, ¿cómo se comunica? Si la información sobre su órbita está restringida, ¿qué se declara públicamente? En ese contexto, la palabra escombros se convierte en un término cómodo, neutro, no apunta a nadie, pero cada maniobra adicional consume combustible, y el combustible es tiempo de vida. Una constelación que planea superar los 15.000 satélites en los próximos años no puede permitirse errores sistemáticos. Mientras tanto, otros actores globales despliegan sus propias megaconstelaciones. Se proyecta que hacia 2030 podrían existir más de 50.000 satélites activos orbitando la Tierra. 50.000 vehículos moviéndose a velocidades hipersónicas, algunos plenamente visibles, otros parcialmente ocultos. Si una fracción significativa no comparte datos en tiempo real, el sistema de tráfico espacial se convierte en una red donde algunos conductores son invisibles. SpaceX respondió creando Stargaze, un sistema que, según afirman, puede ofrecer información gratuita a otros operadores, pero su efectividad depende de la cooperación. Depende de que los datos se compartan. Depende de que la transparencia supere al secretismo. Y hoy no estamos allí. Las 140.000 maniobras pueden ser simplemente prudencia extrema, o pueden ser un síntoma de un entorno orbital más complejo de lo que indican los números oficiales. Lo inquietante no es que existan satélites clasificados. Siempre han existido. Lo inquietante es que compartan el mismo espacio que constelaciones civiles masivas, en una era donde el tráfico espacial crece exponencialmente. Cada maniobra es una señal. Cada silencio, una sombra. Y el cielo, que solía parecernos infinito y abierto, empieza a sentirse congestionado. Hay otro elemento que casi nunca se discute públicamente: la psicología del poder orbital. Desde la Guerra Fría, dominar el espacio ha sido sinónimo de superioridad estratégica. Pero hoy no hablamos solo de misiles o espionaje. Hablamos de infraestructura digital global. Quien controla la órbita baja, controla comunicaciones, navegación, datos climáticos y enlaces militares. Eso convierte cada satélite en algo más que un objeto técnico. Es una pieza de ajedrez suspendida en el vacío. También debemos mirar el fenómeno del shadow tracking, el rastreo informal realizado por astrónomos aficionados. Existen comunidades capaces de detectar, fotografiar y calcular trayectorias de satélites clasificados utilizando telescopios domésticos y software de código abierto. En algunos casos, han logrado anticipar maniobras o descubrir la presencia de plataformas que no estaban ampliamente documentadas. Esto demuestra que el cielo aún puede ser observado, pero también revela que hay movimientos que solo se perciben cuando ya han ocurrido. Otro dato poco conocido es que algunos satélites modernos pueden alterar ligeramente su firma térmica o su reflectividad, dificultando su seguimiento óptico desde Tierra. No desaparecen, pero se vuelven más difíciles de caracterizar con precisión. En un entorno donde la identificación visual complementa el radar, pequeños cambios pueden generar grandes incertidumbres. Además, el concepto de proximidad segura en órbita no es tan intuitivo como parece. 200 metros en la Tierra es una distancia mínima. En el espacio, a velocidades orbitales, puede representar apenas segundos antes de una posible colisión si las trayectorias convergen. Esa escala redefine nuestra percepción del riesgo. Lo que parece lejano es en realidad extremadamente cercano. Existe también el llamado síndrome de Kessler, una hipótesis formulada en 1978 que plantea la posibilidad de una reacción en cadena de colisiones capaz de multiplicar exponencialmente los fragmentos en órbita. Aunque aún no hemos alcanzado ese punto crítico, el crecimiento acelerado de constelaciones masivas hace que muchos expertos observen el horizonte con cautela, no por pánico, sino por matemáticas.
Si miramos la historia, cada revolución tecnológica ha tenido su fase de expansión desordenada. Los océanos en la era de la exploración, el espectro radioeléctrico en el siglo XX, Internet en sus primeros años. La órbita baja podría estar atravesando ese mismo momento. Crecimiento rápido, regulación en evolución y coordinación internacional todavía imperfecta. Hay otra curiosidad inquietante. Algunos satélites poseen capacidad de loitering, es decir, pueden permanecer en una zona orbital específica más tiempo del habitual antes de continuar su trayectoria prevista. Esa permanencia estratégica puede interpretarse de múltiples maneras dependiendo del contexto geopolítico. En un entorno saturado, cada pausa adquiere significado. Tampoco debemos olvidar que el espacio no reconoce fronteras nacionales. Un satélite lanzado desde un país puede sobrevolar todos los demás en cuestión de minutos. Sin embargo, las decisiones sobre su comportamiento pueden estar protegidas por legislaciones internas y acuerdos confidenciales. Es un dominio global gobernado por reglas fragmentadas. Incluso el simple acto de compartir datos orbitales tiene implicaciones diplomáticas. Revelar la posición exacta y en tiempo real de un activo estratégico puede exponer vulnerabilidades. No compartirla, en cambio, puede incrementar el riesgo para todos. Es un equilibrio delicado entre seguridad y cooperación. Y mientras tanto, sobre nuestras cabezas, miles de puntos invisibles continúan su danza silenciosa. Cada uno representa inversión, tecnología, intereses nacionales y ambiciones comerciales. Cada uno deja una huella en la ecuación orbital. Quizá el verdadero desafío no sea tecnológico, sino humano. La capacidad de confiar en medio de la competencia, de coordinar en medio del secreto, de construir un sistema común en un entorno donde la información es poder. Porque al final, el espacio no pertenece a una empresa ni a una nación. Es un entorno compartido. Y si algo nos enseñan las estadísticas crecientes de maniobras, es que el margen de improvisación se está reduciendo. La órbita baja se está convirtiendo en un espejo de nuestra civilización, interconectada, acelerada, competitiva y a veces opaca. Y en ese espejo suspendido sobre la Tierra, cada movimiento cuenta. La historia de estas maniobras no es solo una cuestión técnica, es un reflejo del momento que vivimos. La órbita baja se ha convertido en el nuevo océano estratégico del siglo XXI. Un espacio donde la economía digital, la seguridad nacional y la competencia global convergen. Cuando una empresa afirma que necesita su propio sistema de vigilancia porque los existentes no bastan, eso nos dice algo. Cuando compañías de rastreo guardan silencio ante preguntas específicas, también. No se trata de conspiraciones. Se trata de opacidad estructural en un entorno que requiere coordinación absoluta. Si el número real de objetos activos supera lo que se publica, el riesgo aumenta. Si las maniobras no coordinadas se multiplican, el margen de error se reduce. Y si no construimos un sistema de tráfico espacial verdaderamente compartido, podríamos enfrentar un efecto dominó de colisiones que transforme la órbita en un campo de fragmentos. El cielo ya no es un vacío romántico, es infraestructura crítica. Ahora queremos leerte. Dale like si este análisis te hizo ver el espacio con otros ojos. Suscríbete al canal Clave Estelar para seguir explorando los misterios del cosmos. Y cuéntanos en los comentarios cuál fue la información que más te impactó. Porque la pregunta sigue abierta. ¿Qué están esquivando realmente allá arriba? Gracias por acompañarnos hasta el final. Hasta el próximo video del canal Clave Estelar. Gracias por sintonizar. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.